Bendiciones, hermanos, que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes. Bendiciones, hermanos. Bueno, sean todos bienvenidos, ¿verdad? Vamos a meditar en esta hermosa tarde o noche. Así es que, pues, antes que todo, pues vamos a orar. Así es que una vez más le invito para que usted pueda orar por este siervo inútil y que pueda darme a entender, ¿verdad?, en la meditación, y que algo, pues, le sea de beneficio para su vida, ¿verdad? Padre y Dios que estás en el cielo, te doy gracias en este hermoso momento por la oportunidad de que nos das a cada uno de estar acá reunidos una vez más. Hemos entonado alabanzas a su nombre y en este hermoso momento pues queremos escudriñar tu palabra. Queremos que seas tú quien nos puedas hablar. Pido que sea tú quien me pueda utilizar, que tu Espíritu Santo me ilumine y que cada uno de mis hermanos, oh Dios, puedan estar atento, receptivo y dispuesto con una buena voluntad de poder escuchar y poder aplicar tu palabra, oh Dios. Sabemos, oh Dios, que eres un Dios fiel, eres un Dios majestuoso, eres un Dios soberano, Dios, y agradecemos todas esas bondades que recibimos a diario de parte de ti. Que la gloria y la honra sea siempre para ti, en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Quiero comenzar, hermanos, contando una historia. No es un testimonio, no, que es una historia, ¿verdad? Y que vamos a verlo por lo que va a continuar en la meditación. La historia es la siguiente. Había un joven aprendiz en una pequeña aldea de Suiza que trabajaba para el maestro de reloj más famoso de la región. Este maestro era un hombre silencioso, de una integridad inquebrantable y una paciencia infinita. Su reloj eran obras de arte, pero su carácter era aún más admirable. Reconocemos que los mejores relojes supuestamente son los de Suiza, los que son hechos en Suiza. Un día, dice, un incendio devastó el taller del maestro. En una sola noche, todas las herramientas preciosas, los planos de los diseños únicos de los relojes de oro terminados se convirtieron en ceniza. El maestro se quedó sin nada, sin ningún material. A la mañana siguiente, después del incendio, llegaron dos de sus antiguos clientes al taller quemado. El primer cliente estaba furioso y le dijo: había pagado por un reloj complejo y ahora obviamente no iba a recibir nada. Se fue gritando, maldiciendo al hombre y diciendo que sin su reloj el maestro no valía nada. Su aprecio por los relojes estaba limitado estrictamente a lo que él podía hacer. O sea, mientras me hacía los relojes, mientras me hacía las reparaciones, para mí era un buen maestro, era una buena persona. Una vez que ya no podía recibir el beneficio, pues ya estaba un poco desagradado, ¿verdad? No me parecía mucho. Pero el segundo cliente, sin embargo, se acercó al maestro, le dio un abrazo y le dijo: maestro, lamento su pérdida material, pero me alegra que usted esté bien. Mi respeto por usted no ha cambiado. Usted sigue siendo el hombre más sabio. Y reconozco que obviamente ha perdido todo, pero vengo para ver cómo lo puedo ayudar. Y en ese entonces dice que un joven estaba observando y se estaba echando, por decirlo así, la situación. Entonces, la historia es, hermanos, de que obviamente muchas veces nosotros podemos estar de acuerdo con alguna persona
o podemos, en cuanto a Dios, estamos en la iglesia porque queremos un milagro de Dios. Oramos a Dios por peticiones, obviamente, ¿verdad? Pero realmente estamos haciendo lo correcto. Teniendo en cuenta eso, hay un salmo que siempre me llamó la atención y día a día quería poder meditar en él, y es un salmo que en 26 versículos repite lo mismo. ¿Ustedes han leído ese salmo que en 26 versículos repite lo mismo? Les voy a dar está entre el Salmo 1 y el 150. ¿Cuál sería? 119. No. Vamos a ir al Salmo 136. Si en algún momento usted cree que aquí se repiten las cosas, entonces este Salmo prácticamente le voy a decir que mucho repite, ¿verdad? Ahora, recordemos que los salmos son alabanzas a Dios. Déjenme decirle que este salmo estuve buscando y no dice quién lo escribió. Aunque algunos dicen que es el rey David, pero no están seguros. Pero sí estamos seguros que dice la Escritura que toda la Escritura ha sido, ¿qué? Inspirada por Dios. Entonces me limito a decir de que como no hay nadie que pueda decir que exactamente fue David, puedo decirle que es palabra de Dios este salmo. Déjeme decirle que este salmo es conocido como el gran Jalel, que significa salmo de gran alabanza. Y este salmo, recordemos que son salmos de judíos, son salmos cantados en el hebreo, ¿verdad? Posiblemente si nosotros quisiéramos cantarlo tal como es, tal vez no hubiera la rima, ¿verdad? Pero los hebreos pues lo entonan, ¿verdad? Se cree, hermanos, que en el templo los levitas cantaban la primera estrofa y la congregación decía la segunda parte de cada evento que dice este salmo. Entonces vamos a leer los primeros nueve versículos, porque son 26. Yo voy a leer la primera parte del versículo y ustedes van a leer la segunda parte del primer versículo, y así sucesivamente. A eso se le llama de una forma antifonal. Obviamente así se expresaba este salmo. Salmo 136, ¿lo tienen? Salmo 136. Para que se escuche bonito y para que ustedes tienen que, así como gritan en la casa o como gritamos, así quiero que suene, ¿verdad? Obviamente en orden, ¿verdad? Que se escuche muy bien, no uno a la carrera y otro un poco lento. Dice el Salmo 136, alabad a Jehová, porque Él es bueno. Alabad al Dios de los dioses. Alabad al Señor de los señores. Al único que hace grandes maravillas, al que hizo los cielos con entendimiento, al que extendió la tierra sobre las aguas, al que hizo las grandes lumbreras, el sol para señorearse en el día, la luna y las estrellas para que se señoreasen en la noche, porque para siempre es su misericordia. Creo que ya después de 6, 5, usted dijo ya comenzó fuerte y después fue bajando, ¿verdad? Pero si realmente comprendiéramos
esa frasecita, creo que fuéramos todos diferentes, todos fuéramos distintos, todos actuáramos de otra manera. ¿Cómo se llama la meditación? Estuve pensando, ¿cómo le pongo? Y dije yo, si en 26 versículos me están diciendo, porque para siempre es su misericordia, entonces, así se llama, porque para siempre es su misericordia. De hecho, pensé ponerle su fiel amor perdura para siempre. Su compasión nos alcanza cada día. De hecho, hay una versión que dice su amor inagotable. Su amor eterno, correcto. Entonces, hermanos, este salmo, obviamente, si usted lo lee, el salmo comienza pidiendo que alguien debe de ser alabado y dar las razones, dar los motivos por qué debe de ser alabado. Por ejemplo, aquí hay el 30 de abril, el gobierno es el último día que todos los que declaran deben de declarar la renta. Todos. ¿Le guste o no le guste? ¿Le toque pagar o no le toque pagar? Pero que debe de hacerlo, lo tiene que hacer. Igualmente, hermanos, toda persona debe de alabar a Dios. ¿Por qué? Porque Él se lo merece. Y de eso habla este salmo. Y vamos a comenzar con el primer versículo. Dice alabar. ¿Qué es alabar? ¿Es cantar? Cuando cantamos, estamos alabando a Dios. Cuando damos agradecimiento a Dios, le estamos alabando. O sea, ¿cómo son nuestras oraciones? ¿Son de alabanzas a Dios o solamente son oraciones de súplica, de peticiones? Pero, ¿qué hay del agradecimiento? O sea, nos acercamos a Dios para recibir un beneficio. Tenemos a Dios como un hospital. Que estoy enfermo, voy al Señor. Sí, y no le estoy diciendo que sea malo. Pero el énfasis de este salmo es que cada uno de nosotros tengamos el conocimiento pleno del carácter de Dios, de quién es Él, qué se merece. Entonces el salmo comienza diciendo, alabad a Jehová. Alabar es un verbo y está en el modo ¿qué? Es un mandato. Usted debe de alabar a Dios. Yo debo de alabar a Dios. No para recibir nada a cambio. Es más, la Biblia dice que va a llegar un momento de que toda rodilla se tiene que doblar ante Dios. Y hace poco decía, cuando Dios se manifestó en el monte Sinaí, cuando la presencia de Dios descendía, ¿qué pasaba con la tierra? Temblaba, se sacudía, o sea, no podía resistir la presencia del Creador. Hay un pasaje, y lo dice en la NTV, que dice que cuando usted le pone fuego a un papel, ¿qué pasa? Se quema. Entonces es así, hermano. Cuando Dios se nos acerca a nosotros, usted y yo debemos de reverenciarlo, debemos de alabarle automáticamente, sabiendo lo que Él es. Y dice alabar. ¿Y a quién debemos de alabar? A Jehová. Porque muchas veces alabamos
personas un puesto, pero quien debe toda la alabanza es Jehová Dios. Y Él da el primer argumento por qué debe de ser alabado. Y dice, porque Él es bueno. ¿Cuántos de nosotros somos buenos? Levante la mano, ¿quién es bueno? El hermano. ¿Quién más? ¿Quién es bueno? Yo levanté la mano porque yo soy bueno para nada. Bueno para nada. De hecho, la Biblia dice que no hay ni uno bueno. Solamente Dios. Porque ¿qué es alguien bueno? Bueno, es alguien alguien generoso, alguien que muestra favor, alguien que tiene ausencia de maldad. ¿Cuántos de ustedes han pasado, aunque sea un momento sin una ausencia de maldad, por su corazón, por su mente? ¿Qué pasa con aquel dicho que dice que en una mente desocupada, qué pasa? ¿Verdad? Y aunque nos escondiéramos y que estuviéramos encerraditos, siempre. Pero aquí dice, mire, usted y yo debemos de alabar a Jehová porque Él es bueno. Alabar a Dios no solo por lo que nos da, sino que reconociendo que Él es bueno. Había una alabanza que dice, qué bueno es el Señor, qué bueno es, que mis pecados perdonó. Y continúa el versículo 1 y dice, porque para siempre su misericordia es. Dios es eterno, Él es fiel. Y si Él lo dijo, lo cumple. Su amor es inagotable. Su amor es eterno. Y así lo decía en Isaías, dice, con amor eterno te he amado. ¿Cuántos de nosotros pudiéramos decir a alguien con ese amor eterno te he amado o te amo? Versículo 2. Una vez más, el verbo alabar, alabar. ¿A quién? Al Dios de los dioses. Pero la Biblia me dice en Isaías que fuera de Dios no hay otro Dios. Pero ¿por qué el Salmo dice alabad al Dios de los dioses? ¿Por qué? Porque solamente hay un Dios, pero el ser humano ha hecho diosesitos. Y de hecho, si usted ve, dice alabad al Dios con D mayúscula. De dioses. Y hay un salmo que dice que cuando menciona que los dioses del mundo, dice, son nada. Nada. Alabad al Dios de los dioses. No está diciendo que existan otros dioses reales. Declara que Jehová Dios está por encima de todo y de todos. Dios es supremo. Él es incomparable.
Y dice, porque para siempre es su misericordia. Versículo 3, alabad, una vez más, una orden, un mandato, alabad al Señor de los señores. En el país se adora o se alaba a un Señor con S minúscula. ¿Sabrán de quién estoy hablando? Pero la Biblia le dice de que ese es un señorito. A quien debe de alabarse es al Señor de señores. Dios está una vez más por encima de todo poder humano, hermanos, o espiritual. No hay nadie como Él. Por ejemplo, acá podríamos decir quién es el señor o la señora cuando hablamos en edad. Arriba de esa persona no hay nadie, ¿verdad? Ella es la más anciana o anciano, pero en el caso aquí de Jehová Dios, Él está encima de todo. Él es el Señor y nos ama y siempre nos han enseñado y debemos de entender que cuando hablamos de Señor estamos hablando que Él es nuestro amo. Él es el creador de todo lo que existe. De hecho, Dios se reveló como el Adonai, que es amo, dueño, enfatiza su autoridad, pero fíjense que no la impone, sino que Él da que se alabe a Él, es un mandamiento, es un mandato, pero no lo obliga. Porque Dios quiere que primero le conozca. Dios quiere que le conozcamos y que obviamente al conocer y saber lo que Él es, obviamente nos vamos a postrar delante de Él, le vamos a alabar. Entonces, cuando hablamos de Señor, Él es el amo, Él es el creador. Muchos lo conocen como Dios, a Jehová Dios. Sí, Él es Dios, pero no todos lo reconocen como Señor. O sea, así como en la antigüedad, aquellos siervos que decidían voluntariamente por amor servir a su amo y le decían, mi Señor. Igualmente, la Biblia nombra a una persona del sexo femenino que le decía a su esposo, Señor. Y termina diciendo, porque para siempre es su misericordia. Versículo 4, al único que hace grandes maravillas. Alguien podría decir, mire, yo tengo unos hijos muy bonitos. Pero déjeme decirle que el único que hace grandes maravillas es Dios. Al único que hace grandes maravillas. Y de hecho, la alabanza que se entonó es otro salmo, donde él dice que enumerarlas, o sea, se podría olvidar alguna, pues, porque son tantas. Y el salmo va a traer a memoria algunas maravillas portentosas que habían hecho hasta ese momento. Al único que hace grandes maravillas. O sea, Él es exclusivo, es una exclusividad absoluta. Dios no comparte con nadie su gloria y su poder.
No hay competencia con Él. No hay otro igual. Solo Él tiene ese nivel. Hace grandes maravillas. Y son hechos sobrenaturales. Obras que el ser humano o que el hombre no puede hacer. Cuando hablamos de grandes maravillas, son intervenciones divinas en la historia, hermanos. Desde el comienzo, y lo vamos a ver más adelante, que el salmista o el autor lo que va a hacer es irnos a la creación. Entonces debemos de reconocer de que Dios también es único. No hay otro como Él. Hay alguien que dijo, él dice, yo soy el que soy y no me parezco a nadie. Creo que es una cancioncita ahí. Soy el que soy y no me parezco a nadie. En el caso de Dios, hermanos, Dios es único. No va a haber otro. De hecho, alguien a veces hacen unas como antónimo, por decirlo así, blanco, negro, alto, bajo, y de repente ponen el diablo, Dios. Ahí está equivocado. Dios no se puede comparar con nadie. Él es único. Continúa el versículo y dice, porque para siempre es su misericordia. Y aquí comenzamos, hermanos, a ver las grandes maravillas que Dios ha hecho. Número 1, dice el versículo 5, al que hizo los cielos. ¿Con qué, hermanos? Con entendimiento. Con entendimiento. O sea que no lo hizo a la desordenado, ¿verdad? No es como, casualidad y mire, salí embarazada, ¿verdad? Era algo imprevisto. Yo pensé que no podía. No, Dios, hermano, todo lo hizo en orden y lo hizo con entendimiento. Y la creación, hermanos, nos muestra cómo es esa obra que Dios, tan perfecta. El sol sale Bueno, de hecho las personas pueden decir, el sol va a salir mañana a tales horas. Pero no porque ellos lo deciden, sino porque ya saben que Él es un relojito. Al que hizo los cielos con entendimiento. Aquí del versículo 5 al 9 vamos a ver cuáles son esas obras. Son las obras de la creación. Dice el versículo 6, al que extendió la tierra sobre las aguas. O sea, primero dice que hizo los cielos con entendimiento. De ahí va diciendo al que extendió la tierra sobre las aguas. Y rápidamente nos vamos a ir al 7. Al que hizo las grandes lumbreras. ¿Que son cuáles, hermanos? El sol, dice en el versículo 8, ¿para qué? Para que señorease en el día. ¿A quién le gusta un día sin sol? Sí, un día tal vez, ¿verdad? Todo día tal vez. Pero mira, hermanos, yo nunca he ido a Inglaterra. Se considera que no es una ciudad agradable porque no sale mucho el sol y casi siempre llueve. Entonces el sol es necesario. Cuando no hay sol, hermanos, y usted lava su ropa, se le queda así un olorcito como a camello ya arruinado.
el sol para señorearse en el día, porque para siempre es su misericordia, la luna y las estrellas para que señoreasen en la noche. ¿Alguna vez usted ha contemplado la luna y las estrellas? Sí, cuando estaba enamorado, ¿va? Yo le decía, ¿qué es eso? Oh, aquí estoy yo, cerquita de tu lado. Hay otro que le decían, si querés, debajo la luna. Sí, hermanos, tenemos un Dios grande, un Dios creador. Entonces, desde el versículo 5 al versículo 9, Dios nos habla acerca de las obras de la creación. Los cielos, la tierra, el sol, la luna y las estrellas. Y obviamente lo hizo con entendimiento. O sea que es un orden del universo. Él diseñó todo. Él sostiene todo. Nos manda la lluvia para que puedan haber alimentos, para que hayan plantas. Y usted sabe lo que hace la planta, ¿verdad? ¿Qué hacen los árboles? Ellos se comen o limpian o filtran lo que nosotros expulsamos. ¿Cómo se le llama eso? El oxígeno. No, pero a ese círculo no me recuerdo cómo se llama. ¿Alguien que sepa? ¿Alguna maestra de naturaleza aquí? Bueno, ya no va. Sí, correcto, sí. Es que es el oxígeno y dice como que lo que bota como que es eso, el tóxico, monóxido, ¿qué? El carbono. Pero a eso se le llama, hay una palabra. Ahí está el licenciado Araya buscándolo. A partir del versículo 10, hermano, al 22, del versículo 10 al 22, el salmista, ¿cómo se llama? La fotosíntesis. Yo recuerdo que fui a la escuela, pero no recordaba el nombre. Y sí creo que me salió en un examen, pero creo que copié también. Sí recuerdo. Del versículo 10 al 22, el salmista va a hablar acerca de los actos de poder en favor de Israel. Del 5 al 9, del 1 al 4, habla de que debemos de alabar a Dios. ¿Quién es? Habla de su carácter, que Él es bueno, que Él es el Dios de los dioses, que Él es Señor de señores, que Él es único. A partir del 5, Él da como Dios creador, y a partir del versículo 10 al 22, Él menciona unas obras que hizo con el pueblo de Israel. Obviamente, vamos a leer, y dice, al que hirió a Egipto en sus primogénitos. ¿Con cuántas plagas castigó Jehová Dios al pueblo de Egipto? Con 10. Me llamó la atención porque en el versículo 10 aparece solamente una, que fue la última, que es cuando Él mató a todo primogénito. Pero obviamente, hermanos, Dios estaba enjuiciando al pueblo de Egipto. Pero Dios, cada vez que Él manda un juicio, también Él provee un camino de salvación. Dios dice, voy a castigar, pero si te quieres salvar, te muestro un camino de salvación. ¿Cuál era el camino de salvación para ese entonces? Para estas personas, para tanto los israelitas como para los egipcios. ¿Qué era? Un inocente, un animal que no tenía nada que ver, debía de ser muerto y con su sangre debía de ser expuesta en los dinteles de las puertas. Y decía
hace poco el hermano Will, que no era sangre de gato, sino que tenía que ser sangre de cordero. Lo otro es que tenían que echarlo y las personas tenían que estar dentro de la casa. Y decía el hermano hace poco también de que él consideraba que posiblemente algunos egipcios se salvaron. Y cabe la duda, cabe también que muchos israelitas se murieron, por lo menos los primogénitos. ¿Por qué? Porque no creyeron. Entonces me llamó la atención que comience diciendo, mire, al que dio Egipto en sus primogénitos. O sea, más de alguno, hermanos, que había sido primogénito y que de ahí descendía, él decía, gracias a ese sacrificio, yo estoy salvo. Yo fui salvo. Ahora, hermanos, como iglesia, usted y yo, creo que cada uno de nosotros sabemos de que hay un juicio, pero Dios ha mostrado un camino de salvación. ¿Y ese camino es quién? Jesucristo. ¿Qué hizo Jesucristo por la humanidad? Él vino a dar su vida para poder pagar la deuda que causa el pecado. Entonces dice el versículo 11, al que sacó a Israel de en medio de ellos con mano fuerte y brazo extendido, el versículo 12. O sea, ¿quién fue el que realizó? ¿Quién los sacó? Porque cuando los primogénitos mueren de Egipto, dice que Faraón los echa. Pero obviamente, hermanos, fue Dios quien nos sacó. Fue Dios quien nos redimió. Y dice el versículo 13, al que dividió el mar rojo en partes, en dos partes. Y me llama la atención, cuando llegan al mar rojo, ellos ya no pueden seguir. ¿Por qué, hermanos? Está el mar enfrente. Si ellos regresaban, estaban los egipcios. Entonces, vemos acá, hermanos, de que Dios hace lo que dijimos al principio. Él hace grandes maravillas y Él abre el mar rojo. En el Antiguo Testamento, antiguamente, hermanos, las personas no podían acercarse ante Dios. Era prohibido. De hecho, solamente una vez al año el sumo sacerdote podía entrar al lugar santísimo. Y antes de entrar, él debía de matar un cordero para poder entrar. Había una división, no se podía entrar. Cuando Jesucristo murió, dice la Escritura que el velo del templo se rasgó de arriba hacia abajo. Así como el mar fue abierto por Dios, Jesucristo ha abierto un camino también para que nosotros podamos llegar confiadamente ante el trono de Él, para poder alcanzar gracia y misericordia de parte de Él y el oportuno socorro. Dice el versículo 14, e hizo pasar a Israel por en medio de él y arrojó a Faraón y a su ejército en el mar rojo, porque para siempre es su misericordia. 16, al que pastoreó a su pueblo por el desierto, porque para siempre es su misericordia. ¿Qué significa al que pastoreó a su pueblo por el desierto? ¿Cómo lo pastoreó a Dios al pueblo de Israel? ¿Cómo?
Yo creo que escucha bien suave. Así se escucha. Ah, sí. Dice que había una columna de fuego por la noche y de día era una nube para cubrirlos del sol. La noche para que no se murieran de frío. También nunca he ido a un desierto, pero se cree que en los desiertos por la noche hace un frío y por el día pues se asemeja casi a San Miguel, ¿verdad? Ahí tampoco he ido a un desierto, ni quisiera ir. Entonces, ahora, esa nube los guiaba, esa nube los dirigía. Ahora yo le pregunto, ¿qué nos ha dado Dios a cada uno de nosotros para nuestro diario vivir? ¿Qué nos ha dado? ¿Tenemos el Espíritu Santo? ¿Quién es el Espíritu Santo? ¿Es Dios? Y Él nos puede iluminar, nos puede guiar, nos puede redarguir. Cada vez va menos. ¿El Espíritu Santo nos puede redarguir? ¿Qué es redarguir? Decir que está bien con todas las cosas que va a hacer. Ah, que te preguntó, ¿verdad? Y ya se le quedó. Ajá, así es. Ahora yo le pregunto, ¿cuántas veces nos hemos sentido que el Espíritu Santo nos ha redarguido? Ahora, varias veces. Hemos sido obedientes a lo que el Espíritu Santo nos ha dicho. No siempre. Vamos a continuar. Y dice el versículo 17, adquirió a grandes reyes, porque para siempre es su misericordia, y mató a reyes poderosos, porque para siempre es su misericordia, a Sehón, rey amorreo, porque para siempre es su misericordia, y a Og, rey de Basán. Hermanos, cuando ellos ya iban a entrar a la tierra prometida, ellos iban a pasar por estos reyes, y Moisés les dice, déjame pasar por tu tierra, no vamos a molestar el camino, pero queremos que nos des agua y te vamos a pagar. Y estos dos reyes deciden cerrarle el paso al pueblo de Israel. Y es más, dicen, no te vamos a dejar pasar, no te vamos a vender agua, no te vamos a vender alimento y te vamos a atacar. Lo atacan, el pueblo de Israel sale vencedor. Hermanos, son dos reyes poderosos. La Biblia menciona que el creyente ha derrotado a la muerte y al Hades. Son dos reyes, o son dos, ¿cómo le puedo decir? Reinos, por decirlo así, en este caso, la muerte y el Hades. Y la Biblia dice que para un creyente, las puertas del Hades están cerradas. No puede prevalecer contra la iglesia. Y prácticamente vamos a ir terminando porque no me había fijado con la hora. Y el 23 dice, Él es quien en nuestro abatimiento se acordó de nosotros. Hermanos, Dios recuerda que somos polvo. Él sabe nuestras necesidades. Él no es ajeno a las cosas que podamos estar pasando. Y nos rescató de nuestros enemigos, porque para siempre es su misericordia. El que da alimento a todo ser viviente. Todos nosotros creo que tenemos el alimento a diario, y eso es porque para siempre es su misericordia. Y el Salmo termina diciendo en el versículo 26, una vez más dice, alabad al Dios de los cielos, porque para siempre es su misericordia. Traí algo acá y teniendo en mente lo que
decía aquí, porque para siempre es su misericordia. Alguien entonaba algo así y decía, porque tú eres bueno, porque para siempre tu misericordia es, y cada mañana al despertar, sé que en ti puedo confiar, me sostienes por tu gran fidelidad. Porque tú eres bueno, porque tu justicia eterna es, en ella yo me deleitaré, en tu verdad caminaré, por tus sendas de justicia. Porque para siempre, Dios, tu misericordia es. Porque para siempre, Dios, tu misericordia es. Mejor que la vida es. Mi alma lo sabe bien. Porque para siempre, Dios, tu misericordia es. Más vasta que el ancho mar, más alta que el cielo está. Porque para siempre, oh Dios, tu misericordia es. Porque para siempre, Dios. Misericordia es. La última vez, espero que se escuche. Porque para siempre, Dios, tu misericordia es. Hermanos, la misericordia de Dios son eternas, son nuevas cada mañana y nunca se agotan. Vamos a orar. Padre y Dios que estás en el cielo, gracias te doy, oh Dios, por recordarnos, por animarnos, oh Dios, a que podamos alabarte, que podamos entender quién eres tú, oh Dios. Eres un Dios único, eres Señor de señores, eres